Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la tercera sesión el día de hoy, tomando en cuenta también que en la anterior sesión se ha llegado a mostrar los diferentes componentes que hace el manual ISO 9001. Habíamos descrito que cada uno de estos componentes tienen que ser adecuados a la institución, tomando las características. Si bien el manual nos señala los requisitos que se tienen que cumplir, el procedimiento de aplicación, cada institución, según las particularidades que tiene, según las características que tiene la institución, deben ser aplicados. Habíamos visto que cada componente va a tener cierta estrategia. Algunos utilizan algunas que son, digamos, más conocidas, como es POD, habíamos visto algunos matriz de consistencia. También habíamos visto que estos componentes tienen que tener una estructura importante, el cual nos señala también con lo que son los 4 componentes de este proceso, lo que es planear, hacer, controlar y actuar. Estos componentes son primordiales a la hora de la ejecución, a la hora de la aplicación de este proceso de evaluación dentro de la institución. También habíamos visto en qué consiste este procedimiento, cuáles son los componentes o requisitos primordiales. También habíamos señalado de dónde se tienen que llegar a recoger los requisitos. Y bueno, toda esta composición es una situación compleja. Como hemos señalado, se tiene que tomar siempre en cuenta las características que tiene la institución, ¿no? El día de hoy vamos a tomar en cuenta lo que es calidad en el ámbito educativo, tomando en cuenta también los aspectos que se llega a exigir en cuanto a lo que son la parte evaluativa de educación. Y también vamos a ver algunas situaciones que son parte de nuestra educación, la educación boliviana, cómo estamos con referente a ello, si se aplica esta situación con nuestras escuelas. Vamos a ver si en el nivel primario o secundario se toma en cuenta el mismo, y también un poco de la parte de la educación superior, tomando en cuenta que la vez pasada habíamos visto un punto importante con la participación de uno de los doctorandos. Señalaba qué pasa con lo que es la educación pública, ¿no? Donde tienen ciertas características de organización, funcionamiento y las partes quienes dirigen la institución, ¿no? Entonces, vamos a ver esa situación y ver, iniciaremos. Muy bien, vamos a empezar con esta pregunta, ya donde todos podemos participar, dar a conocer nuestro punto de vista, analizar el mismo, porque todos vamos a tomar en cuenta este proceso educativo que nosotros tenemos. A ver, educación de calidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante tener una educación de calidad? Y cuando hablamos de educación de calidad, puede ver desde diferentes ópticas, desde diferentes opiniones, donde se tienen que tomar en cuenta estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la educación de calidad? ¿Por qué es importante la educación? Siempre nos señalan, ¿no? Que la educación es la puerta hacia el desarrollo, que es el pilar fundamental para el proceso de desarrollo de un país. Entonces, veremos, analicemos por qué es importante la educación. Porque es entre los principales pilares que tiene nuestra concepción política. El Estado además señala que es la principal función de un Estado, ¿no? ¿Será que existe progresos en la materia de educación en los últimos años? ¿Cómo estamos observando nuestra educación? ¿Será que ha mejorado o tal vez está en el mismo ritmo que se encontraba hace unos 10, 15 años o 20 años atrás? ¿O efectivamente ha mejorado ciertos aspectos que tal vez deberíamos de tomar en cuenta más algunos aspectos para llegar a encaminar lo que es una educación con calidad? También otra pregunta, porque habíamos señalado que el término de calidad implica muchas situaciones, ¿no? También tenemos que tomar esta pregunta donde dice, ¿dónde tienen las personas mayores dificultades para acceder a la educación? ¿Dónde? ¿O será que todos homogéneamente pueden acceder a la educación? ¿Será que algunas personas sí tienen cierta dificultad? Otra cuestionante dice, por tanto, ¿pueden las personas mediante la educación
conseguir mejores empleos y disfrutar de una vida mejor, porque habíamos señalado la vez pasada que nuestros beneficiados van a ser los estudiantes, pero el reflejo final del proceso de calidad en el ámbito educativo se tiene que mostrar en la sociedad. Ahora se ve que esta situación se está llegando a concretizar, tal vez medianamente, no se está efectivizando o sí se está efectivizando, ¿no? Hacer estas consultas. A ver, acá sala. Tal vez Gonzalo, Graciela. Sí, buenas noches, doctora. Gonzalo Fortún le habla. ¿Cómo está? Muy buenas ¿Qué noches, tal? Gonzalo. Bueno, primeramente, expresarle que desde una perspectiva completamente personal, yo veo que la educación es clave y es clave para alcanzar todo tipo de objetivos. Por eso es de que un Estado tiene el tema educativo como una prioridad, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS, por ejemplo, ¿no? El tema educativo es primordial, es la piedra angular para alcanzar cualquier otro tipo de situaciones. Ahora, la verdad es de que nosotros hemos, y esto lo pueden corroborar los compañeros, hemos hablado un montón, mucho sobre este tema y el análisis que se ha hecho sobre las diferentes leyes de reforma educativa, los códigos de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Así de manera diacrónica, que es lo que se ha hecho hace algunos módulos atrás. Y realmente es interesante, ¿no? El analizar porque la situación de nuestro país es muy peculiar, ¿no? Es el tema de tener un país tan diverso, ¿no? Con áreas urbanas, por ejemplo, tan diferentes de los sectores rurales. Bueno, y hablemos del área dispersa, cercana, periurbana, digamos, y el área dispersa, lejana. Entonces, realmente las realidades son muy dispares, ¿no? Y también estamos conscientes de que la política educativa en cualquier país va muy de la mano de la política de gobierno, ¿no? Entonces, aquello tiene sus pros, pero también tiene grandes contras, ¿no? Entonces, si bien se han visto avances en ciertos sectores, por ejemplo, también se ha visto que en otros, lamentablemente, no se ha dado, ¿no? Y la verdad es que es bien complicado, porque cuando uno ya se pone a pensar en ser ministro de educación, por ejemplo, ¿no? O estar a cargo de esa cartera, aunque tenga un equipo formidable, realmente manejar la situación de un país así como el nuestro es una tarea muy complicada, ¿no? Porque, como le digo, tenemos realidades que distan enormemente la una de la otra. Entonces, es muy difícil tener una política que satisfaga las necesidades de la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Tal vez Graciela, ¿alguien más? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, las preguntas son provocadoras, ¿no? Y como se ha conversado en este módulo y en el anterior, pues la conceptualización de la calidad de la educación es un tanto difícil, ¿no? Sin embargo, quisiera partir indicando que el objetivo de la educación de la calidad es, tal vez coloquialmente, que sirva para algo positivo, partiendo de lo que es la educación. La educación es importante porque genera valor positivo socialmente hablando. Con las mil disculpas de todos los abogados que están presentes aquí en el módulo, como decía Franz Tamayo, la diferencia entre educación e instrucción es que la educación es simple y llanamente, vamos a decir, tecnología, y la educación es el valor agregado que se le da. Nadie puede ser un buen profesional si no tiene educación. Decía un abogado bien instruido posiblemente haga mal uso de las leyes, entonces no está educado.
Pues por eso creo que la educación en esa perspectiva es importante. Y ahí viene la tercera pregunta, ¿por qué será que existe progreso en materia de educación? Posiblemente estamos viviendo una etapa de cambio muy importante, fundamentalmente por las nuevas tecnologías, porque tenemos abundante información, pero no sabemos si esa información está logrando educación. Creo que no. Y por eso tiene que haber una intervención de la familia, de la escuela, de la propia sociedad para hacer de esa información, pues, educación. Sobre las personas al acceder a la educación, es tan grande esa pregunta, tan enorme, que yo tengo demasiadas experiencias sobre ese acceso. Hay personas que sus dificultades están en el proceso que han seguido. La edad que no permite un aprendizaje, por ejemplo, como con la prontitud que puede esperarse y la paciencia de quienes tienen que acompañar esto. Pues creo que hay ahí una diversidad de respuestas. Sobre la última pregunta, creo que no es lineal, ¿no? Esa pregunta que la educación genera mejores empleos. En la realidad nuestra, pues es evidente, ¿no? Uno puede encontrar profesionales vendiendo dentro de lo que es el comercio informal o haciendo taxi, etcétera, etcétera. Porque hay otro tipo de círculos que mueven el asunto de la educación. No es una generalización, pero son los casos que se pueden observar. Gracias, doctor. Muchas gracias, Wilson. Adelante, Cruz. Cruz Ceballos. Muchas gracias, doctora. Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Quisiera participar en esta parte sobre la educación. La educación es la clave fundamental para el desarrollo de un país, ¿no? Así como está tipificado en la Constitución Política del Estado, de que el Estado tiene la plena responsabilidad de gestionar para sostener la educación. Pero viendo esto en mi criterio personal de que muchos gobiernos de turno han descuidado el destino de la educación. Entonces, a mi criterio, la educación en Bolivia quizás se tiene que convertir en una política de Estado, así como otros países ya han logrado, y no así como una política de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque cada gobierno de turno que entra hacen pues el destino de la educación a su antojo, ¿no? Entonces, no de manera precisa lo están manejando, ¿no? Lo que debería ser manejado la educación. Entonces, para eso yo creo que debe existir una política de educación, un acuerdo, un pacto social, ¿no? Para que se convierta plenamente en una política de Estado, para que así, ¿no? Se proyecte una ley ya en un largo plazo, ¿no? De 20 años. Entonces, quizás de esa manera podemos lograr que la educación se convierta en el pilar de un país y lograr una calidad educativa. Nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cruz Ceballos. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Miren, estas preguntas sí son preguntas generadoras que permiten reflexionar nuestra actual educación, ¿no? Son preguntas que tal vez ya lo han analizado, que va a seguir siendo analizado. Adelante, Luis Arines. Sí, Luis. doctora, buenas noches. Buenas noches. Concordantemente con mis compañeros, yo también estoy de acuerdo, ¿no?, en que la educación es muy importante. Desde el punto de vista político hemos visto nosotros de que es a través de la educación que las personas, los individuos de una sociedad
conocen sus derechos y deberes, ¿no? Entonces es importante desde el punto de vista político, pero también es importante desde el punto de vista político porque vamos a ver de que a lo largo de la historia todas las sociedades han atravesado tiempos de cambio, ¿no? Y estos de cambio están asociados a incertidumbre. Entonces la educación desde ese punto de vista también es una herramienta efectiva, ¿no? Para, como mecanismo de transformación y de esta manera adecuarse a estos tiempos de cambio. Desde el punto de vista económico, recurrentemente se dice, ¿no?, de que el desarrollo está íntimamente relacionado a la educación. Desde el punto de vista social, de igual manera, ¿no? La educación es un efectivo mecanismo de movilidad social, es decir, lo que hace es evitar de que se perpetúe el círculo vicioso de la pobreza y, por el contrario, ¿no?, tiende a promover igualdad de oportunidades, reducir desigualdad social. Y desde el punto de vista cultural, ¿no?, también la educación tiene el papel de, importante de generar una identidad, ¿no?, una identidad, el carácter nacional. Gracias, doctora. Esa es mi participación. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más que quisiera tal vez participar en este punto? Bueno, muy bien. Miren, estos componentes importantes que vemos en estas preguntas nos hacen ver un poquito cómo estamos nosotros con nuestra educación, ¿no? Empezando primero, ¿cuál es el objetivo de la educación de calidad? La educación de calidad nos va a permitir garantizar una educación inclusiva, es lo que se está buscando, equitativa, de calidad, cosa que pueda promover una oportunidad hacia todos del proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea permanente, ¿no? Como bien señalado para todos, cumpliendo los requisitos, los que habíamos señalado las anteriores sesiones, ¿no? Uno de los componentes importantes. ¿Por qué es importante la educación? Ya lo ha mencionado alguien, señalaba, que está entre los derechos fundamentalísimos de lo que es la Constitución Política del Estado, lo señala, lo versa la Constitución Política del Estado, y no solamente lo señala una norma, ¿no? También señalan diferentes teorías que la clave para el desarrollo de un país es justamente la educación. Es más, es la puerta que nos puede llevar al desarrollo de un país. La educación nos permite alcanzar los objetivos de desarrollo de un país. Es un mecanismo innato, ¿ya? Para reducir desigualdades, como alguien señalaba, lograr la igualdad, ¿ya?, en diferentes ámbitos, el cual empodera a las personas, mejora la calidad de vida. Mientras una persona tenga mayor formación, van a ver que es no solamente la parte económica, también la parte como el quehacer de cada día, o sea, mejora. Y si una persona mejora, si un componente de un país mejora, toda la sociedad mejora, ¿no? Y la educación justamente lleva este procedimiento, lleva este camino de un país. Ahora, veamos si estos componentes son parte de nuestra educación, son parte de nuestra realidad educativa, tomando en cuenta si hemos tenido progresos en estos últimos años. Como alguien señalaba, hablando tecnológicamente, podemos señalar que sí, ¿no? En estos últimos años que se ha hecho una nueva norma, todavía no se ha evaluado, ¿ya? Y menos por el procedimiento de calidad de ISO 9001, porque habíamos visto que son muchos los componentes. Tal vez unilateralmente alguna institución privada sí se ha llegado a animar a hacer esta evaluación de nuestra currícula actual, pero así como política del Estado, como política de Estado, no. ¿Ya? Pero sí podemos señalar esto, ¿no? Que en estos últimos años se ha tratado de llegar a cumplir por lo menos lo que es la educación inclusiva. Recientemente habíamos visto lo que es dificultades de aprendizaje, donde la norma, la ley 070 nos señala, ¿no? Dentro de los sistemas ahora se conoce lo que es educación especial para aquellas personas que tienen dificultad. Y no solamente eso, ¿no? Lo que es la educación para las personas que tienen potencialidades extraordinarias, la educación para talento extraordinario. Entonces, se ha llegado a componer y buscar algunos aspectos
que llegan a progresar nuestra educación. Sin embargo, la parte evaluativa, donde muestran los resultados, donde podamos tener un informe, así un documento, donde señalen ciertas evidencias, donde se evalúe, donde se ve ciertos aspectos para evaluación, no tenemos así un documento, ¿no? Vamos a ver más adelante que la última evaluación que lo habíamos tenido, mira, había sido en 1997, cosa que esos datos ya son totalmente desactualizados, ya. Entonces, hay que hacer el informe, hay que hacer este esquema de información, en qué momentos, en qué ámbitos hemos llegado a tener ciertos logros, de que si se tiene, solo que hay que llegar a esquematizar y buscar este procedimiento de evaluación que nos acerque a la calidad, porque si bien ha existido ciertos progresos, pero hay que hacer la evaluación del mismo y ver si estamos llegándonos a encaminar a este procedimiento de calidad, ¿no? ¿Dónde tienen las personas mayores dificultades para acceder a la educación? ¿Ya? Haciendo una investigación, la Universidad PIE justamente hizo una investigación. ¿Quiénes tienen o quiénes son las personas vulnerables justamente para acceder a educación en el mundo y en Bolivia? ¿Ya? Y justamente la UNESCO brindó mucha información al respecto, donde han hecho una evaluación de 12 años, del año 2000 al 2012, la UNESCO, donde presenta que las personas que tienen dificultades a la hora de acceder a la educación es justamente los niños y las mujeres, ¿ya? Se señala que en el mundo el país que más afectado tal vez en la educación es en África, ¿ya? Y en Bolivia se muestra en las áreas rurales por diferentes aspectos sociales, geográficos, porque vamos a ver también más adelante uno de los componentes importantes para medir calidad justamente es infraestructura. No es solamente lo que es un edificio, lo que son un componente físico, sino el acceso a ese lugar, ¿no? Y señala también en esta investigación de la Universidad del PIE que uno de los componentes que no permite una educación eh, para estas áreas rurales que son demasiado lejanas a un centro educativo, miren, no cumple con uno de estos aspectos que son de calidad, ¿no? Y también con referente a las mujeres, señala que en diferentes etapas, ya, y más que todo han enfatizado la adolescencia, de la adolescencia y la juventud, las mujeres tienen ciertas dificultades para acceder a educación superior, ya, si bien tal vez ahora hay muchas personas en el género femenino que acceden a educación, señala que pocas son las personas que llegan a tener su título profesional, ¿ya? Por las mismas características y responsabilidades que hace al ser a la persona, a la mujer, ¿no? Hay ciertos componentes que señala en su investigación la universidad que permite que la mujer tenga ciertas desigualdades con referente al hombre. ¿Ya? Eso podemos discutir, podemos analizar, sin embargo, son estos datos que nos señalan que la dificultad que tiene la mujer justamente se muestra en lo que es la educación de formación superior y el ejercicio de su misma formación. Muchas personas, muchas mujeres, hablando específicamente de este género, muchos llegan a tener una formación y pocos son los que ejercen, pocas son los que estarían ejerciendo. Y más aún en lo que es educación superior, en posgrado, señalan, ¿no? Que más son los varones que llegan a acceder. En el aula no sé, no tengo todavía un dato exacto de cuántos varones y cuántas mujeres existen. Sin embargo, muchas veces la realidad nos puede acercar estos datos, ¿no? Donde las mujeres, por las características y las responsabilidades que son tal vez del hogar, ser mamá y todo ello, hace que pueda tener cierta desventaja, ¿no? Y eso podríamos, como les digo, analizar. Sin embargo, hay ciertos componentes que la realidad nos muestra y nos puede acercar estos datos que muestra la Universidad PIE. Y justamente la UNESCO también refleja y fundamenta la investigación que hizo la universidad, ¿no? Entonces, hay estas ciertas cercanías, investigaciones que nos puede dar estos datos, esta consulta. Lo último que dice, si las personas mediante lo que es su formación ha podido lograr tener mejores empleos o ha mejorado su calidad de vida, eh, en teoría podemos señalar que sí, porque habíamos señalado en un inicio
la importancia de la educación nos lleva al desarrollo de un país. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos prácticos para que se llegue a cumplir este procedimiento de educación? Va a ser justamente la formación. Todas las personas tienen pues una visión, un objetivo cuando se llegan a formar. ¿Ve? Y eso preguntan siempre los docentes cuando están en los cursos iniciales, primer año, primer semestre, y les consultan, ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué, por qué justamente esta materia? Y muchos dicen, no, es para ayudar a la sociedad, se buscan esos ideales. Sin embargo, el trasfondo de las personas que buscan una formación, la parte educativa, siempre va a ser mejorar la calidad de vida que uno tiene, mejorar la calidad de vida que busca tratar de mejorar en un futuro, buscar las mejores alternativas laborales, en el mismo posgrado, tal vez buscar ciertos campos. Por ejemplo, hoy en la actualidad vemos que la sociedad está pues con diferentes aspectos de competencia, y una de las situaciones también es justamente lo que es la valoración en diferentes formaciones, grados de formación, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis, buscamos fundamentos estadísticos, y justo el año que viene va a ser un censo nacional del INE, donde nos van a reflejar la realidad, ¿no?, de estos últimos 10 años, para ver qué tal ha mejorado la situación de las personas que tienen una formación elevada, digamos. Y tal vez los datos van a ser la cruda realidad que alguien señalaba, que muchos profesionales no están ejerciendo, es más, están dedicándose tal vez a otra actividad por la necesidad que tienen, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos tenemos familiares que muchos de ellos no pueden encontrar trabajo, pese a que tienen una formación, incluso 2 formaciones, les hacen esperar. Es más, el procedimiento es más complejo aún ahora que ha habido ciertas situaciones políticas y hay todo un trasfondo de ello, ¿no? Eso nos muestra también que tal vez el país, estoy segura en ello, que no tiene una planificación a futuro con la formación que se está teniendo. Y cuando nosotros hablamos de calidad, se tiene que tomar esta situación, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que se están formando? ¿Y para qué también se están formando? Las universidades, ¿cuál sería el rol que está cumpliendo? ¿Cómo estaríamos ayudando en todo esto, ¿no? Juan Carlos Campero tiene la mano levantada. Adelante. Buenas noches, doctora. Gracias, ¿Cómo buenas está? Muy compañeros. buenas noches. Doctora, bueno, quería un poco enfatizar lo que usted decía, ¿no? Creo que es una falla del sistema educativo, técnico superior y superior, en que a veces se genera la formación de profesionales, ¿no? Con lo que muchas veces habíamos dialogado, una currícula y que, bueno, si bien es adecuada para la carrera, pero no es competitiva, ¿no? En cuanto a otras, a los requerimientos de trabajo en nuestro país o requerimientos de trabajo en otros países de la región, ¿no? Entonces, tal vez deberíamos incidir nosotros en el que para que no haya estos profesionales que, bueno, además se saca en muchas universidades en masa, por decir algo, ¿no? No estén haciendo otras labores que no son inherentes a su profesión, porque no hay espacios laborales, ¿no? Si bien es también el sistema de Estado o de gobierno que debería generar los espacios laborales en nuestro país, por decirle, en mi carrera, en mi área, que somos abogados, ¿no? El mercado está saturado, ¿no? Uno. Dos, las opciones laborales, tanto en entidades privadas como en entidades públicas, dependen de muchos factores, ¿no? Uno, desde los años de profesionalismo. Dos, opciones políticas en muchos de los casos. Entonces, los profesionales, abogados que no logran tener un espacio laboral de acuerdo a las expectativas que uno tiene, además al estatus en que desarrolla su actividad o su vivencia social, tiene que nomás recurrir pues a otras labores, ¿no? Hay mucha gente, muchos profesionales en nuestro país que
están manejando vehículos, ¿no? O, bueno, el tema de la profesión está devaluada, ¿no? Hay oferta y demanda desde muchos años en nuestro país, pero yo creo que es una falla del sistema, ¿no? Tanto de este seguimiento que todos creo reclamamos que le haga la CUV o las instancias correspondientes a las universidades para ver si realmente estamos sacando, estamos teniendo profesionales de acuerdo al requerimiento que nuestro país tiene, ¿no? Y si hay los suficientes espacios laborales, y esto creo que es general en todas las carreras, ¿no? No solamente los abogados, que haya los espacios laborales para cubrir esta sacada de profesionales de todas las áreas y que no hay un excedente en realidad de profesionales que por los años de competitividad o de profesionalismo o bueno, el tema de exigencias de años laborales. Por ejemplo, un universitario o un profesional o un junior que sale de la universidad se encuentra con una limitante que muchos trabajos piden por lo menos 5 años de antigüedad. Entonces, ¿a dónde vamos a apuntar? A buscar, a esperar de hacer experiencia específica o general 5 años recién egresados. No tengo un espacio laboral seguro, supuestamente el sistema me debía generar una seguridad que cuando yo vaya a egresar, o sea, profesional, me titule, tenga el espacio suficiente, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que es digno de analizar, doctora, y de poder hacer una reingeniería del sistema de las universidades, ¿no? De los currículos y, bueno, obviamente de cómo podemos mejorar que no haya la fuga de profesionales a otros países y puedan aportar el conocimiento del nuestro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Miren, lo que nos menciona Juan Carlos es uno de los componentes importantes a la hora de hablar de calidad. Y justamente es el plan curricular o la malla curricular, como algunos lo señalan. Porque cuando hablamos nosotros de la certificación de ISO 9001, hablamos de una certificación a nivel internacional, ¿no? Y es una etapa mucho más mayor de la que estamos hablando nosotros en el proceso educativo boliviano. Si nosotros, miren, en nuestro país, nuestra currícula es muy diversificada en diferentes universidades. Tal vez algunas carreras, recientemente hemos hecho un análisis justamente con lo que es la carrera de medicina, la carrera de arquitectura, la carrera de sistemas, que tratan de uniformizar el contenido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tipo de certificación, estamos hablando de certificación a nivel internacional, que la formación de un abogado, pondremos, de un médico o un ingeniero pueda ser a la par de un país, digamos, externo, de, no sé, pues Estados Unidos, de los países que podamos componer esta certificación. Imagínense, esta situación requiere una evaluación estructural, como alguien señalaba, y hacer una reingeniería donde se participen. Alguien señalaba hacer una cumbre porque es importante hacer el mismo, ¿no? Hacer estos cambios, porque si nosotros no hacemos estos cambios, ¿qué va a pasar de aquí a un tiempo? Y ustedes saben, a consecuencia de estos componentes, que es, por ejemplo, la falta de tal vez de mejores oportunidades laborales, genera pues ciertas situaciones y consecuencias sociales, ¿ya? ISO 9001 también dentro de su manual señala que se ha tratado de buscar justamente una certificación para que sea controladora lo que es la parte de la corrupción, ¿ya? Y ahí señalaba que uno de los componentes justamente es esto, ¿no? Que muchas veces se llega a tener este componente de la corrupción justamente por el tema laboral. ¿Ya? Y si un país no toma en cuenta como un factor fundamental ello, por más que trate de hacer la mejor educación, no va a responder a las exigencias que tiene la sociedad. Y la norma señala, nuestra constitución política señala, no nuestra constitución política del Estado señala entre sus derechos fundamentalísimos el tener el derecho a un trabajo.
Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer esta estructura, esta reingeniería, donde todos estos componentes importantes que hace a la vida del ser humano a tener mejores días, se tiene que llegar a plasmar en la realidad y no ser de una forma aislada, de no tomar en cuenta tal vez el Estado como un actor principal para este cambio, porque tal vez por una situación ya no se está asumiendo como un rol fundamental del Estado la parte de lo que es el derecho laboral y debería ir porque va relacionado a estos componentes que estamos viendo con la educación, ¿no? Vamos adelante. Miren, aquí son diferentes componentes que son las exigencias para cumplir una educación de calidad o calidad en educación. Son componentes que sí deberían de revisarse, deberían de evaluarse. ¿Ya? Uno es la idoneidad de los docentes y el personal comprometido. Acá se tiene que hacer una evaluación de todos los componentes que hacen la educación. En este caso, los docentes, ya el recurso humano, que se llega a tener el nivel de formación que tiene estas personas que van a ser parte de alguna institución para lo que es la formación, cuál es el nivel de formación que tiene, si se exige o se cumple con los requisitos, como se estaba señalando. En el ámbito de lo que es educación universitaria, miren, los docentes tienen ciertos requisitos a cumplir y ahí hablaba un componente que señalaba, son los años de experiencia, ¿no? Para ser docente universitario mínimamente tienes que tener 2 años de experiencia para ser parte de lo que es la competencia de méritos. Ya ahí se tiene que ver ello, los grados de formación que tiene, si tiene la licenciatura, si tiene la especialidad, la maestría, si tiene el doctorado, el postdoctorado. Es más, ahora he visto que los esquemas de evaluación se han llegado a buscar otros requisitos más, que si la maestría corresponde a la materia, si el doctorado tiene relación con la materia. Miren, se está esquematizando más, ¿no? Estos aspectos de exigencia de las personas que van a llegar a ser parte de esta formación universitaria. Y no solamente eso, se evalúa lo que es el manejo didáctico, ya, porque no todos tienen esa capacidad de hablar o tratar de estar en aula, tener ese dominio de aula, ¿no? Y algunos que tienen cierta dificultad. Yo, por ejemplo, había conocido un amigo, ya, que él es excelente docente, es muy bueno y justamente en estos tiempos de pandemia, ustedes saben que ha sido bien complejo albergar personas, todo eso, ¿no? Y justamente ha llegado a asumir una dirección de carrera. Él es tan bueno así, dando clases, todo eso, pero le tocó asumir un reto personal, era manejar una dirección. Sin embargo, hay algunas personas que tienen ciertas cualidades para unas situaciones y ciertas cualidades que tal vez limitan el ejercicio del mismo, ¿no? En esta ocasión, este amigo que tengo ha sido muy, muy exigente el trabajo, porque ustedes saben, manejar una dirección tiene muchas situaciones, muchos componentes, y creo que era tanta la exigencia a este mi amigo que el estrés pues ha subido al 1000 para él, ¿no? O sea, ha sido una persona que ha sufrido mucho estrés en 3 meses, porque él ha asumido solamente 3 meses de dirección, y cuando yo le visitaba, me decía, ay, me duele la cabeza. Y miren, ha terminado su interinato ya con un problema de salud, no ha tenido un problema de la vista y creo que tanto ha sido la atención porque hay ciertas características en el manejo de las universidades que no es tan sencilla, ¿no? Entonces, creo que ha sido tan complejo para él que ha llegado a tener un problema de salud y a consecuencia del mismo ha tenido que, o sea, ser intervenido en varias situaciones en lo que es la parte neuronal. Y miren, la situación así muy compleja. A veces hablar de estrés, pensamos que es una situación sencilla, no, y había sido muy complejo. Pues, igual, de la misma manera, ¿no? Para hacer docentes dentro de una institución, hay ciertas características que se debe cumplir. No sé, creo que he visto una manito levantada. Adelante, Gonzalo, si no me equivoco. Sí, buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Precisamente en relación con lo que mencionaba antes usted, dos puntos específicos. El primero, en el área de mi competencia, que es el tema de la enseñanza y desarrollo de capacidades lingüísticas, ¿no? En la enseñanza de lenguas. Si bien muchas
casas superiores de estudio buscan, por ejemplo, que las personas encargadas de estas asignaturas, ¿no? En el desarrollo de idiomas, puedan ser personas que tengan una especialidad o una maestría, por ejemplo, en el área específica. Tropezamos con una situación, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, recién ahora se está planificando la primera especialidad en idiomas. Nunca antes había habido una, ¿no? Hubieron intentos, pero jamás llegaron a un feliz término. Precisamente la UPEA está ahora eh, organizando esta especialidad, ¿no? En la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Entonces es hasta cómico, ¿no? Satíricamente hablando, que se exija, por ejemplo, especialidad en la asignatura cuando el país no ofrece aquello, ¿no? Y paradójicamente, aquellos, por ejemplo, que hemos gozado de la fortuna de poder hacer estudios de posgrado fuera del país, tenemos que atravesar una vía crucis fenomenal para lograr el reconocimiento de nuestros títulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo complicado, o sea, es como un poco el perro del hortelano, ¿no? Que no come ni deja comer, no ofrece las oportunidades y cuando alguien viene con estudios hechos en otro lado, se encuentra con miles de obstáculos, por un lado. El otro punto que quería comentar era respecto a lo que usted decía, ¿no? Precisamente que un profesional tenga lo necesario para poder enseñar. Es decir, es de conocimiento público, que no todo buen profesional es un buen educador. Y de hecho que todas las universidades tienen un requisito básico para poder optar por una cátedra, ¿no? Y es el tener mínimamente un diplomado en educación superior o una maestría en educación superior. Yo he hecho ambos y le digo honestamente, eh, y por la experiencia no solo vivida personalmente, sino por amigos y por colegas y por gente que conozco, lo que se da en una maestría o en un diplomado en educación superior no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Aún las carreras universitarias en el área de mi competencia, una vez más, en idiomas, por ejemplo, es histórica la pelea que hay entre los egresados de universidades y los egresados de las escuelas superiores de formación docente ahora, ¿no? Las ex normales, porque precisamente en las normales es donde el contenido pedagógico, didáctico, por ejemplo, es realmente fuerte y no así en las carreras universitarias, ¿no? Entonces, ahora obviamente la gente egresada de universidades no puede trabajar en el sistema regular de la educación, pero antes sí lo hacía, ¿no? Y allá se notaban falencias, ¿no? Entonces, si bien las universidades, por ejemplo, en el tema específico de idiomas, empoderaban mucho a sus estudiantes y egresados en el tema del manejo de las lenguas, había mucha carencia en el otro tema, que era el tema pedagógico didáctico, ¿no? Lo opuesto ocurría en las normales, donde la carencia más grande estaba en el manejo de la lengua, ¿no? Y donde sí se les daba, digamos, una gran cantidad de elementos y de herramientas pedagógico-didácticas para poder realmente desempeñarse de buena manera en el aula. Entonces, se da cuenta, es un ambiente muy complejo en todo sentido, porque cuando se intenta solucionar algo, se crea pues un hueco enorme para algo más que necesita también de soluciones, ¿no? Y esa es un poco la realidad desde la perspectiva de un profesional en lenguas, como es la mía. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y es así, ¿no? La realidad que nos has mostrado, de verdad, es muchas universidades tienen esa misma realidad. Adelante, Eduardo Campero. Doctora, buenas noches. Por su intermedio, Buenas noches. saludos a los compañeros. Espero que hayan recibido sus almitas con fe, a los que creemos en nuestras tradiciones, ¿no? Doctora, no sé si complementando lo que decían nuestros dos compañeros, Juan Carlos y Gonzalo, yo creo que el problema es mucho más grande, es mucho más estructural. Sí, por cierto, es la falta de oferta, o perdón, la falta de demanda laboral, porque la oferta está diversificada y saturada, es un tema, lo que decía Juan Carlos. Lo que decía Gonzalo también es cierto, ¿no? Las condiciones del mercado exigen ciertos requisitos cuando la formación no ha generado los requisitos.
Sí, es cierto, es real, eso es lo que se vive en nuestro entorno, pero yo creo que el problema tiene un nivel más profundo, ¿no? Y ese nivel se llama la falta de una estructura de educación superior adecuada a la realidad y a la exigencia del contexto social del país. Yo creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Porque estamos formando, he visto hace poquito una universidad que está ofreciendo formación en ingeniería aeronáutica. Yo quisiera saber cuántos aviones tenemos en el país propios. Yo quisiera saber qué capacidad tenemos de formar ingenieros aeronáuticos en el país. Esos son pues los grandes problemas y conflictos que tenemos como universidades, cuando el mercado no necesita necesariamente estos profesionales, porque ni siquiera van a tener, digo yo, ¿no? Los aviones pues para poder hacer las prácticas. O sea, ni siquiera tenemos, bueno, pues, tenemos un montón de aviones desarmándose en el aeropuerto, pero bueno, la mayoría de aquellos confiscados pues a empresas que las han hecho quebrar, han quebrado, mismo BOA, si algunos compañeros no saben, y ese dato me lo pasó Juan Carlos, BOA opera con 2 naves en todo el país. O sea, no es que BOA tiene 50 naves y opera, pero a todo el país, no, BOA en todo el país opera con 2 naves. Y por eso son las rutas y frecuencias que tiene. Por un lado, ya los aviones comerciales de afuera, muy poco menos quieren llegar a La Paz, no llegan porque llegan a Viru y ya muy poco incluso llegan a Viru. ¿Por qué? Porque no es un mercado competente para ellos, no es un mercado apetecible. La mayoría de las grandes empresas de turismo están sacando a los connacionales para volar a Europa, principalmente o a Chile o al Perú, para hacer la escala y salir en los vuelos grandes. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en el fondo, doctora, yo creo que lo que hay que hacer es un gran pacto social, educativo, si vale el término, pero no estos congresos con determinados colores, ¿no? Más allá de la política, sino un verdadero congreso, un verdadero pacto en donde estén los actores fundamentales. Y esos actores fundamentales son pues el Estado, son las universidades, son los padres de familia, son los actores sociales y por supuesto son pues los estudiantes, ¿no? Pero los estudiantes no amparados en el cogobierno, ojo, eso es otro tema, ¿no? En algún momento, vamos a ver, yo vengo de tradición no muy buena de cogobierno de la UMSA, ¿no? Yo estudié Derecho en la Universidad de San Andrés, y bueno, pues ahí tenemos una contaminación del cogobierno, pero espeluznante, espeluznante, ¿no? Y la UMSA va por ahí también, ¿no? Hay algunos candidatos que ya de cansancio salen rectores porque han participado pues, en las elecciones durante 10, 5 años, ¿no? Entonces, otro tema también. Entonces, yo creo que el fondo es ese, ¿no? Y desde estos espacios que tenemos ya de posgrados más fuertes, más profundos, deberíamos empezar a plantear estas temáticas a la sociedad, al Estado. Sí. Tenemos que ser insurgentes, tenemos que ser provocadores, tenemos que provocar que haya cambios de verdad, ¿no? Porque si bien estamos ya en una etapa ulterior a lo que viene a ser el desarrollo profesional, intelectual, hay pues todo un sistema que viene detrás de nosotros, ¿no, doctor? Y yo creo que ahí debemos incidir, ahí deberíamos ir a dar los pinchazos de fondo, ¿no? Porque si no, seguimos engañándole al país, o sea, sobre todo en las universidades eh, estatales y también las privadas, porque lucran del país, le estamos engañando al país. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, nuestra contribución tiene que ser mucho más profunda. Me encantaría hablar mucho más de estos temas, doctora. Son temas muy álgidos, muy apasionantes, pero bueno, yo me quedo ahí. Nuevamente, muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ti, Eduardo. Y mira que esto del pacto me parece interesante. Y justamente el año 2019, posgrado ha tratado bueno, ha realizado una cumbre nacional de haciendo una evaluación a lo que es nuestra educación, lo que es educación superior, y se han llevado muchas posturas, ¿no? Y como decías, del lugar donde nosotros estemos, tenemos que empezar a hinchar, como decía ese término, ¿no? Empezar a mostrar la realidad, tal cual se muestra, ¿no? Ver la necesidad de mostrar nuestra realidad educativa. Y justamente el año 2019 se realizó una cumbre nacional donde diferentes universidades han participado en lo que son la formación de posgrado y muchos de los participantes han hecho, perdón, han venido con sus posturas, han sido ponentes y muy buenas reflexiones de la educación, ¿no? Y yo creo que esto no se debería de quedar solamente en ese tipo de eventos, sino hacer la concentración y hacer estos, o sea, tratar de encaminar estos pactos que se está señalando, ¿no? O sea, tratar de buscar los mecanismos que las autoridades que toman las decisiones y las riendas de nuestro país lograr que puedan conocer, ¿no? Entonces, por la importancia, y esperemos que la siguiente gestión, como ya está tratando de volver toda la normalidad, hacer este tipo de encuentros donde se pueda analizar la realidad educativa. A ver, vayamos, sí. Como estábamos señalando, entonces tiene que cumplir ciertas cualidades para ser docente. El manejo didáctico, habíamos visto la experiencia. Y no solamente eso, sino es el tiempo de dedicación, porque ser docente no solamente es cumplir las horas, sino va más allá. Tal vez los que son parte de la docencia saben esta realidad, que no solamente es impartir las horas en clase, sino requiere más allá. Busca actualizarse, formarse para seguir, digamos, actualizando la información, que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea actualizada, todo ello, ¿no? Miren, las formaciones que tenemos continuamente, creo que nunca terminamos de formarnos y con los requisitos que cada día va actualizándolos, porque como les decía, mira, están pidiendo una maestría en la especialidad, en la materia, imagínense, vamos a seguir en un progreso de formación, ¿no? Entonces, todos esos ámbitos, todos esos componentes son parte del mismo. El tiempo de dedicación es fundamental cuando es docencia porque tienes que tener los resultados, la relación que puedes llegar a generar entre docente y estudiante. Son requisitos que se tiene que cumplir tanto lo que es el personal docente y el personal administrativo, ¿no? El otro componente son los materiales y métodos educativos. Ahí justamente están lo que son los recursos. Si hablamos de los materiales, los laboratorios, las bibliotecas, el mobiliario, los recursos educativos. Y algo muy importante son los métodos educativos, que justamente ahí vamos a encontrar los programas, planes curriculares, hacer la evaluación de cada uno de ellos, ¿no? Como lo estaba señalando, las características que exige cada carrera son muy particulares unas a otras, ¿no? Sin embargo, hacer la evaluación de cada uno de ellos es fundamental. Como lo estaba señalando en la primera sesión, nosotros habíamos hecho justamente un procedimiento de evaluación a nuestras modalidades de graduación, pero miren, nos salió un resultado, deberíamos de actualizar tal vez un idioma, no solamente el inglés, sino el chino mandarín. Y por las exigencias y por el cambio que tenemos nosotros constantemente dentro de la sociedad, es importante hacer estos procedimientos de evaluación a los planes curriculares, a los programas. Si bien la norma señala que tienen que ser 5 años para lo que es un cambio estructural, ya, son necesarios, ¿no? Y 3 años para hacer tal vez ciertas adecuaciones, porque la norma no señala eso, ¿no? 3 años para hacer
adecuaciones, actualizaciones bibliográficas, todo. Y 5 años para el cambio de toda la currícula. En algunos casos lo cumplen, le llegan a realizar, pero en algunos casos hay carreras que tienen creo que 20, 30 años, 40 años con la misma currícula, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis minucioso de ello, tienen ciertos intereses, ¿por qué también nos efectivizan estos cambios, ¿no? Hay ciertos componentes que también va con el tema laboral, que muchos ya son titulares, entonces no permiten que pueda haber una generación de cambios porque implicarían ciertas situaciones, ¿no? Pero es fundamental cuando hablamos de calidad hacer la evaluación de estos programas, a estos diseños curriculares, actualizar el mismo, porque nosotros estamos buscando, cuando hablamos de ISO 9001, una certificación, miren, primero tal vez a nivel nacional y otro, el que estamos buscando como un objetivo final, una certificación a nivel internacional. Y si nosotros no hacemos esta evaluación de nuestra currícula, mire, estaríamos tomando tal vez una situación como es la parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes y todo ello, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. La organización escolar. Aquí vamos a dar a conocer justamente todo este procedimiento de evaluación, tomando en cuenta cuáles son los elementos importantes de nuestra organización, ¿no? Para alcanzar los objetivos, vamos a ver la parte pedagógica, vamos a ver si necesitamos asesores técnicos para ver la parte de la actualización. Por ejemplo, nosotros para lo que es las modalidades de graduación, ha sido a veces muy sencillo animarnos, ya haremos y todo ello, ¿no? Con la participación, docencia, estudiantes. Pero en el momento ya de los hechos se requiere el asesoramiento técnico. ¿Cómo vamos a cambiar las resoluciones? ¿Por qué estaríamos cambiando de esta forma y por qué no de la otra forma? O sea, sí se necesite eso, ¿no? Lo que es también el apoyo de diferentes asesores pedagógicos, podríamos señalar para la parte técnica, y todo, ¿no? En la parte organizativa va a haber eso, la parte pedagógica, la parte organizativa en la gestión, quiénes son los componentes del mismo, los docentes, estudiantes, en lo que es la parte universitaria. Si hablamos de la educación primaria, docentes, estudiantes, tal vez los padres de familia, en la parte de los administrativos, cuáles son las tareas de cada uno y todo, ¿no? Y otro componente dentro de la organización social estaría pues la parte económica, ¿no? El equipamiento, y si hablamos de distintas instituciones van a ser de acuerdo a las características que cada uno de ellos llega a tener, ¿no? En la parte de infraestructura educativa, cuando hablamos de calidad, hay dos componentes que son exigentes a la hora de la calidad de la educación. Son estándares que se buscan, ¿no? En la parte de infraestructura. Es uno lo que es el estándar arquitectónico, ¿ya? Y el otro es el estándar urbanístico. La parte del estándar arquitectónico, ahí vemos la parte de la parte física, ¿ya? Si está llegando a cumplir una formación integral, si trata que este ambiente, miren aquí hay una imagen, si trata este ambiente que los estudiantes puedan trabajar en cooperación, si el docente necesita para hacer algunas actividades, les dé el espacio necesario, los colores, incluso hay una pedagogía del color justamente para lo que es la parte de infraestructura, si los espacios son amplios, si cumple lo que es a la función curricular activa, ¿ya? Con la parte también de la tecnología, tiene que ir siempre acompañado de ello, la parte recreativa, los espacios que se tiene que dar. Por ejemplo, según la arquitectura, dice que tenemos que tener un espacio de recreación, porque sabemos que la atención de las personas no puede ser 1 hora y 30 minutos corrido, tiene que haber un espacio, unas válvulas de escape y los ambientes también tienen que cumplir ciertas exigencias, nos dice, ¿no? También nos habla de lo que es el estándar urbanístico. Ahí está lo que es, si es accesible la institución, si es fácil llegar ahí, la localización del mismo, también el cuidado ecológico, ¿no? Muchas universidades cuando hacen la parte de la acreditación, uno de los componentes importantes que es en la evaluación de las acreditaciones en el sistema universitario y justamente es lo que es la parte de arquitectónica y la parte urbanística. Y van a ver en la parte del cuidado ecológico, muchos ponen eso, ¿no? Las plantas, todo eso. Y es parte fundamental cuando hablamos de lo que es
la calidad en la educación, ¿no? El promover el cuidado del medio ambiente, y eso implica que pueda tener ciertas exigencias, como es, digamos, el colocado en basurero, si quieren mayor exigencia en ello, los lugares donde están específicamente para personas que tengan ciertas situaciones, los lugares de servicio y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los estándares urbanísticos, son estos componentes que tienen que coadyuvar a la comunidad que va a ser beneficiada de la institución. Y entonces son aspectos que se tienen que llegar a revisar, digamos, en la realidad que nosotros estamos viviendo. Tal vez muchos de los centros educativos no conocen ni siquiera estos estándares que exigen, ¿no? Cuando hablamos de lo que es una educación de calidad. Entonces, se tiene que tomar en cuenta ello. Y son fundamentales. Miren, nosotros hemos pasado por nuestras aulas universitarias y lo que nos piden estas exigencias o estos estándares son importantes, ¿no? Son importantes porque muchas veces estas aulas, si bien nos cobija para formarnos, se requiere ciertas exigencias, ¿no? Que permiten el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo, no sé, tanto para el docente como para el estudiante, ¿no? Otro de los componentes también es que las partes que dirigen la institución garanticen pues el logro al máximo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que estén siempre acompañando el proceso, también que estén constantemente viendo la situación, la relación, coordinar, hacer el seguimiento, que busquen el posicionamiento de la institución, ¿no? Que vaya garantizando estas personas que dirigen, que garanticen una educación de calidad. Y una autoridad que está ahí dirigiendo no solamente tiene que estar en la oficina y tiene que conocer la realidad que pasa, porque si no, ¿cómo vamos a hacer seguimiento? ¿Cómo vamos a hacer el control? Entonces, estos directivos tienen que garantizar este proceso de enseñanza-aprendizaje y se busca, ¿no? Que estas personas que van a dirigir la institución tengan estos componentes, ¿no? Que busquen y logren las exigencias que permite lo que es la educación de calidad. Y finalmente, la evaluación. Hemos señalado la vez pasada que la evaluación es uno de los componentes importantísimos a la hora de hablar de calidad, ¿no? Si no hacemos este procedimiento evaluativo, no podemos hablar de calidad, porque este procedimiento de evaluación nos va a dar a conocer la realidad en que hemos vivido, y esta misma realidad nos va a permitir mejorar para las próximas situaciones, y ahí encontramos la mejora continua, ¿no? Es toda esta información nos va a permitir mejorar. Y estos son los componentes que la calidad en la educación exige, ¿no? Son componentes importantes, componentes básicos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un procedimiento evaluativo de nuestra educación. Y si nosotros somos parte de una institución, veamos si cumplimos con ellos. En algunos casos tal vez están en procedimiento de cumplimiento, algunas situaciones no, por las características que tiene, pero son componentes básicos que nos permiten hacer este procedimiento evaluativo, ¿no? Ya. ¿Qué ventajas nos llega a generar este sistema de gestión de calidad? Como hemos señalado, es un procedimiento complejo que beneficia y todo. Veamos cada uno de estos componentes. La disposición de un sistema de trabajo común para todo el personal. Porque habíamos señalado que cuando hacemos este procedimiento de gestión de calidad, todos tienen que participar, todos, absolutamente todos, que no sea una situación donde solamente el directivo puede hacer un procedimiento y los demás no conozcan. Acá, tanto docentes, estudiantes, administrativos o el personal que compone esta comunidad tienen que conocer y asumir, ¿no? La responsabilidad. Porque, ¿qué sucede? Se ha hecho este procedimiento, si algo sucede, no, mi dirección no lo hizo, vaya a la dirección, o sea, tratamos de esquivar ciertas responsabilidades, no, acá se tienen que cumplir todos tienen que ser responsables y corresponsables de este proceso, ¿no? Los protocolos y criterios del centro se unifican porque tenemos que tener todos una misma misión, una misma visión de cumplimiento de lo que es una calidad educativa, ¿no? Un sistema documental
optimizado. Vamos a ver esta situación cuando hagamos el procedimiento evaluativo. La sistematización de esta información nos va a permitir tener este documento para una próxima situación, ¿no? Las responsabilidades perfectamente definidas. Esto es, miren, dentro de lo que es el manual ISO 9001, tienen ciertos requisitos que tienen que ver con la parte del personal y ahí se va a ver eso, ¿no? Donde se tiene que definir todos los componentes, las funciones de cada uno. Mejoren la coordinación y el funcionamiento, siempre, ¿no? Buscando eso, la calidad educativa, buscar el liderazgo como institución, ser el referente de todo, tal vez la región, tal vez a nivel nacional y todo ello, ¿no? Buscar el referente de mejor identificación de las expectativas de los estudiantes, miren, si se llega a concretizar todo esto, ustedes saben cómo va a ser una institución referente, una institución que busque liderazgo. Las expectativas también van a ser iguales a las de los estudiantes, ¿no? Buscar la realidad transformadora, como señala acá. Finalmente, se ve optimizar la gestión de los diferentes procesos, integrantes de lo que es el centro, la interrelación, todo eso llega a beneficiar. Ya. Bueno, eso es entre las ventajas. A ver, veremos un poquito de la situación, como les señalaba, en lo que es la calidad educativa en lo que es nuestro país, ¿ya? En nuestro país la situación, como tal vez ya lo han señalado a inicio de la sesión, ya la realidad tal vez no es tan alentadora, ¿ya? Si bien nosotros cuando señalamos que la calidad educativa tiene que ver justamente con lo que es la evaluación de nuestros planes, programas, para garantizar una acreditación, ¿no? Una acreditación, una certificación es pues la evaluación ante las demás instituciones, ante nuestros pares académicos. Puede ser eso a nivel interno en Bolivia o a nivel externo. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Ya? Respecto a ello, la situación no es tan alentadora en lo que es educación primaria, educación secundaria, ¿ya? Tomando en cuenta que muchas instituciones no llegan a tener la calificación de calidad, ¿no? Es más, las universidades lo que están llegando a tener es más la acreditación, porque es otro componente, es muy diferente a lo que es calidad. Y en lo que es Bolivia, ¿no? Ustedes saben que en el año 2010 se ha llegado a establecer una nueva norma de lo que es el modelo educativo sociocomunitario y productivo. Pese que ha sido el objetivo cambiar la currícula, cambiar tal vez la estructura educativa en Bolivia, tratar de mejorar tal vez el proceso de lo que es el desarrollo de nuestro país, no se ha llegado a alcanzar los objetivos. Ya se han hecho estudios acerca del mismo, tal vez no se ha hecho una evaluación como se exige para ver ello. Sin embargo, los análisis a priori que podríamos señalar que no se está alcanzando los objetivos que plantea la norma, ¿ya? Los aspectos serán pues diversos, pero no se está llegando a cumplir los objetivos. Miren, dice sociocomunitario productivo, incluso tienen la dificultad de conceptualizar qué significado tiene el mismo, ¿ya? ¿Y cómo lo entendemos el mismo? Ustedes saben, los primeros años han sido bien compleja la situación de llegar a concebir qué entendemos por sociocomunitario productivo. ¿Cómo se llega a plasmar en la parte práctica este tipo de educación en la parte inicial, primaria y secundaria? Las nominaciones ya se han cambiado, ¿no? Sin embargo, el procedimiento aún no se está llegando a cumplir. Y ustedes saben que en la gestión 2016 y 17 muchos padres de familia hicieron una evaluación al respecto. Productivo, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahí, ¿no? Decían que no se hace referencia siempre al manejo de la tierra.
sino a la parte de los resultados que pueda tener, que los estudiantes no solamente en una formación humanística, sino es una formación técnica, han tratado de señalar. Pero si nosotros hacemos una evaluación, ¿cuántas unidades educativas tienen esta formación a nivel técnico? Entonces, miren estas situaciones. Y otra situación también decía que uno de los principales principios que tiene la norma era la parte tecnológica científica. Y no sé si era el año pasado donde los docentes, los profesores señalaban su descontento con lo que es la currícula actual, ya, donde señalaban que las horas que se les da a las materias de matemática, física, matemática, física y química, se les está restando y se está ampliando a lo que son las materias del área social para dar a conocer lo que son los conceptos propios de la Constitución Política del Estado, interculturalidad, pluriculturalidad y todo eso, ¿no? Incluso la vida creo que de nuestras anteriores autoridades, donde señalaban si el objetivo es tener una sociedad científica, tecnológica, entonces, ¿cuál es el procedimiento para el mismo? No se estaría llegando a cumplir. Entonces, hay estas falencias que tienen, ¿no? Si bien tal vez como nominación están incrustadas en la norma, se ha tratado de adecuar ciertas situaciones curriculares, no se está llegando a cumplir con los objetivos. Es más, cuando hablamos la parte tecnológica científica, hay muchas situaciones. Recientemente he participado en lo que es el Ministerio de Educación ha lanzado formación doctoral, ¿ya? Y uno de mis colegas me dice, presentate, ya me postulé, ¿no? Y en la primera reunión ya nos ha empezado a establecer cuáles van a ser los ejes de formación. Justamente estaba pues, el tema de lo que es la revalorización de nuestras culturas, y bueno, todo este procedimiento histórico que nos señala, ¿no? El gobierno. Y ahí he mostrado mi cierto desacuerdo. Si bien la formación eh, universitaria tiene que tener un componente importante de lo que es el revalorizar nuestra historia y todo ello, tiene que estar fundamental la parte de la formación científica, la formación tecnológica. O sea, ahí he visto la realidad que señalaban muchos docentes, ¿no? Que se prioriza tal vez la parte social, la parte histórica, y se deja de lado este componente importante de lo que es la parte científica y todo ello, ¿no? Y si nosotros no ponemos énfasis a esta formación, no estaríamos yendo por buen camino. Y lo hice conocer ahí y dejé la institución porque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no estaba de acuerdo con los componentes de contenidos que nos daban, porque ahí teníamos que hacer la reflexión, porque es importante la emancipación, todo eso, y yo no estaba de acuerdo. Tengo que dar lo que son los contenidos de mi formación y para qué, ¿no? Entonces, ahí he visto que sí existe esta situación, ¿no? Que nos está dando tal vez un énfasis en lo que es la parte de la formación científica, tecnológica y todo ello. Es lo que he visto, ¿no? Y entonces no se está logrando alcanzar los objetivos. No se ha realizado hasta ahora ninguna medición acerca de en qué nivel estamos de calidad educativa. No tenemos. La última vez que se hizo este tipo de evaluación, de medición de calidad, así justamente el año 1997. Miren cuántos años ha pasado. Esta última evaluación no ha sido dependiente de la UNESCO. Ya, con los anteriores gobiernos se ha realizado la última, hasta ahora no lo tenemos. Es muy compleja la elaboración del mismo, como decía alguien. Ahora que tenemos la participación de organizaciones sociales, si bien es un factor importante, pero muchas veces esta situación de participación de personas distorsiona la situación, ¿ya? El año 2016 he participado de lo que es el Observatorio de la Educación Boliviana, donde hemos participado diferentes universidades, instituciones que hacen referencia a la investigación educativa, también han venido organizaciones sociales, todo eso, ¿no? Y muchas veces las organizaciones sociales, es importante su participación, pero desde mi punto de vista distorsionan, ¿no? Distorsionan el evento. Si bien estamos en un momento de hacer participar a aquellas personas que han tenido ciertas dificultades, todo eso, hay ciertos momentos que no tiene que tener
un aspecto político, porque eso yo veía, ¿no? Ya lo estaban viendo como una situación política y cuando veíamos ya una situación pensaban que ya estábamos yendo por otra dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que no permite hacer estos tipos de encuentros, estos tipos de, como alguien señalaba, hacer un pacto educativo, ¿no? Para llegar a tener estos pactos educativos, como lo dije la anterior vez, hay que lograr tener cierta madurez, desprendernos de ciertos intereses individuales, porque si no, no vamos a poder tener esos procedimientos. Y si no tenemos una evaluación de calidad, imagínense, ¿no? Entonces estaríamos teniendo una educación sin saber qué tipo de hombre o qué tipo de boliviano y boliviana estamos queriendo formar. Y como alguien decía, los problemas estructurales son el reflejo de nuestra educación, los problemas sociales también son reflejos de nuestra educación. Por eso hay que llegar a tener este grado de madurez. Y estos espacios de formación nos permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Hacer estos requerimientos analíticos que se quiere tener para lo que es nuestra educación. Ya, mire, en cuanto a lo que es las universidades, muchas las que están llegando a obtener ciertas situaciones de calidad de vista en posgrado, como les había mencionado anteriormente, y la siguiente vamos a ver casos prácticos. Muchas de las universidades optan lo que es por las acreditaciones, ¿ya? A nivel internacional y a nivel nacional, quienes son los que llegan a dirigir estos procedimientos de evaluación es justamente la CV, Mercosur, ¿ya? ¿Qué hacen? A ver, en el momento de la acreditación enfatizan aspectos muy importantes, ¿ya? Que son parte de la calidad, pero no todo el componente de calidad de gestión. ¿Qué aspectos llegan a exigir en la acreditación? Justamente va a ser lo que es la parte de infraestructura y muchos de los que han sido parte de una universidad han debido ser también parte de un procedimiento de acreditación, sea como un docente, sea como un estudiante, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en un procedimiento de acreditación, cuando era estudiante nos decían que tienen que tener ciertas situaciones, las aulas, todo eso, ¿no? Cuando era docente de la misma manera. Son situaciones importantes para la acreditación y uno de los componentes importantes justamente es buscar lo que es la función y la parte académica, que tal vez no ha tenido muy buenos avances, pero se ha tratado de encaminar, o sea, y son parte de los componentes para lo que es la calidad. Si bien no se ha cumplido todo, porque un procedimiento de calidad de gestión es más exigente que una acreditación, porque los componentes son más estructurales, por eso también es, como dice, la certificación ISO 9001 es voluntaria, ya nadie se le puede obligar, ya porque tiene ciertas características particulares para el mismo, ¿no? Pero en las universidades le vamos a tener el mismo, ya. Bolivia, como se había dicho, es frente a lo que es la CV, son los que permiten hacer este procedimiento, el Mercosur. A ver, ¿qué es lo que nos señala? Una investigación realizada en lo que es, que no recuerdo muy bien la institución, pero señala que un factor negativo para lo que es la educación universitaria pública es justamente el cogobierno. Ya cuando hacemos reflexión acerca de lo que es la calidad de educación en lo que es la formación universitaria, justamente un aspecto negativo de esta investigación es justamente el cogobierno docente estudiantil. Como señalaba la vez pasada, un compañero señalaba, decía, ¿qué pasa ahora con la institución que tiene este cogobierno? Donde el estudiante no solamente va a ser la persona que va a ser beneficiada, sino va a ser parte de todo este procedimiento, cómo va a suceder, ¿no? Y justamente este artículo hace mención eso, ¿no? Que uno de los factores negativos para ver este tipo de evaluación es justamente este cogobierno,
ya que genera una crisis a la hora del funcionamiento, de gobernar la institución, ¿no? Y eso no dificulta, pues, para lo que es el procedimiento de evaluación de calidad. Como estaba señalando la vez pasada, ¿cómo logramos en todo ello? Es lograr con lo que es la madurez, lograr tener una madurez terrible. Por ejemplo, hay carreras que sí, que han asumido esta situación. Como yo les había señalado la vez pasada, en medicina yo he visto, he certificado porque sí parte ya de la acreditación y ahí sí había, ¿no? Se han despojado de estos intereses particulares de cada estamento y tenían un interés común. Y eso es lo que se trata de buscar, ¿no? Tratar de tener todos un mismo objetivo, un mismo fin de lograr tener una educación de calidad, lograr a cumplir las expectativas como institución y ser pues el reflejo dentro de la sociedad, ¿no? Ser una institución referente para el mismo, ¿no? Y como lo estaba señalando, van a encontrar diferentes ámbitos ya para ver este procedimiento. Van a ser de acuerdo a las características y donde estemos nosotros tratar de impulsar estos procedimientos de evaluación porque son muy importantes, porque esos son los únicos lugares, espacios que nos van a permitir hacernos este análisis que hemos hecho esta noche, ¿no? Hacer este análisis ya donde nosotros ejerzamos, donde tal vez la formación universitaria nos permita ahora como docentes de tal vez universidad, tal vez ser parte de posgrado, porque lo que es la calidad educativa en posgrado se está haciendo este procedimiento también de evaluación y van a ser parte de él, ¿no? Y es importante el mismo. Bueno, creo que con eso estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Si alguien tal vez tiene alguna consulta. Doctora. Sí. Adelante, Wilson. Creo que esta es tenemos una sesión más, ¿no? Sí, el día miércoles tenemos la última sesión. Ya, solo un comentario, ¿no? De lo Dígame. que hoy hemos hablado, pues, ¿no? Primera parte. Estamos aquí y de repente no tengo la información, pero ¿cuándo empezó a hablarse de calidad educativa? No lo sé, si fue a finales del siglo XX o a inicios de no lo sé. Pero todo lo que se había mencionado aquí respecto a la situación de la educación, creo que resultó sin calidad educativa y estamos viviendo hoy con calidad educativa lo mismo, posiblemente, en el modelo en que estamos viendo. Este es un comentario personal y pues con la tolerancia que puedan tener me lo voy a expresar. Yo entiendo que la calidad educativa sale de las formalidades un tanto burocráticas, así lo entiendo yo. Tengo dos ejemplos. No sé si usted conoce un instituto ecuatoriano que es el INEPE. No sé si usted ha oído hablar de él. Bueno, a ver. Bueno, en el caso de la calidad educativa, yo creo que por la propia naturaleza de la calidad educativa requiere de algo más importante que una norma de certificación. Creo que requiere de compromiso de una comunidad comprometida en hacer bien las cosas. El INEP es un ejemplo, los invito yo a participar, ellos tienen eventos muy interesantes. Este año están celebrando, no recuerdo si es, bueno, un año más de Paulo Freire. Y están trabajando en eso y sus resultados son tangibles en términos de calidad. Y para irnos, eso lo menciono porque es evidente y está hoy en el internet y se lo puede evidenciar. Pero yo he trabajado en un programa muy boliviano que es en la ciudad de Trinidad, de un centro de educación alternativa, que es el Centro de Educación Alternativa San José. Y prácticamente él ha sido un referente en educación alternativa. Y también eso sucedió porque había un compromiso, creo que el liderazgo también hay que complementar a esto,
de hacer las cosas bien. Ahí no hay horario, la educación pues consume todo. Y la educación es una pasión por la cual uno trabaja. Y en lo único que se puede reflejar es en los estudiantes. Porque no hay sino un compromiso, liderazgo y esas ganas de que la educación sea buena. Entonces eso quería comentarle respecto a lo que tal vez en términos de cambio no va a suceder con una certificación. Ese cambio tiene que suceder en los educadores fundamentalmente y cuán comprometidos están con la educación. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Wilson. Miren, es muy importante lo que menciona Wilson, el compromiso, ¿ya? Y ahí yo señalaba la madurez y tal vez el término se le pone como compromiso, ¿no? Y requiere eso, realizar que la institución tenga este procedimiento de calidad, que llegue a tener tal vez las expectativas que se tendría que llegar a concretizar en favor del estudiante. Es una situación compleja, ¿ya? Donde tiene que alcanzar un nivel de compromiso, ¿ya? Tanto de los docentes, estudiantes, la parte administrativa. Es una situación estructural, ¿ya? Donde, como les dije, el grado de madurez tiene que ser amplia. Es ¿no? Muy exigente en este aspecto, porque si no, si solamente estamos buscando la certificación, como alguien señalaba, como una situación de marketing, va a ver que eso no va a llegar a tener un, un proceso sostenible, ¿no? Entonces, esto va más allá, ¿no? Incluso en el cambio de lo que es la estructura mental, de lo que es educación. Entonces, va más allá. Yo mismo lo había visto en lo que es la acreditación en una de las carreras, donde muchos docentes, visto, ¿no? Quieren cumplir sus horarios y nada más. Y cuando hablamos de calidad, Wilson, tal vez, como mencionaba, de la institución, no solamente es pues el cumplimiento de las horas de trabajo, va más allá. Entonces, ahí veíamos bien compleja la situación del compromiso docente. No se veía el compromiso, siempre buscaban que se le dé algún beneficio para hacer este tipo de exigencias, ¿no? Y también había el otro lado también de los estudiantes, esa es una situación, pero les digo, bien compleja, donde tú tienes que asumir la responsabilidad de que sí, adelante, nosotros lo vamos a hacer, donde todos estamos de acuerdo, miren, va a ser este procedimiento y lo queremos hacer por el beneficio y el bien de la institución, adelante, entonces asumimos todos. Así tendría que ser la responsabilidad, porque si estamos buscando tal vez solamente una situación personal, no llega a funcionar, ¿no? Pero es una situación compleja lo que se llega a buscar. Bueno, tal vez alguien más desearía participar. Bueno, si no hay participación, les dejo que disfruten su noche para vísperas de nuestro feriado nacional de día de mañana. Bueno. Gracias, doctora. Usted también tenga un buen croissant. Gracias, doctora. Buenas noches. Igual que todos estemos con nuestras costumbres, esperando a nuestros muertitos. Exacto, ya. Gracias. Sí, ¿no? Según nuestras costumbres ya están entre nosotros y hay que disfrutarlos hasta el día de mañana porque solamente tienen un día para estar con los seres que ahora están acá, ¿no? Bueno, estimados colegas, ha sido un placer. Muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión del miércoles. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Excelente clase. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches.